La mayoría de las veces ponemos el foco de atención ante los eventos bélicos, en sus antecedentes y en el desarrollo de ella hasta el punto culminante. Pero ¿qué nos deja una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que el destrozo, la destrucción, la muerte dejó consecuencias que perduraron en el tiempo? A partir de allí se empieza a escribir otra historia, que es el intento de encontrar, reconstruir y empezar a vivir nuevamente Salvador. Momentos que dejan como que terminó todo el bombardeo, toda la destrucción, los ejércitos enfrentados, pero las cenizas de algo que ahora muestran una realidad espeluznante. Bueno, cuando yo he conversado con gente de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, que emigraron justamente a América, ellos decían que hay cosas peores que la guerra, y una cosa peor que la guerra es la posguerra. La posguerra. ¿No? Porque ahí se ven los resultados en el hambre, la desorganización, la miseria. Claro, no hay recursos. Claro, todo eso y todas esas cosas que aparecen allí, en general la historia las ignora, porque la historia te muestra únicamente los grandes triunfos y los tratados y todo eso. Cuando los aliados entraron en Alemania, faltaba poco para el cese del fuego y ellos iban abriendo los campos de concentración. Y uno de los aliados, los británicos, entraban en los campos y liberaban a los prisioneros. El problema es que liberaban a los prisioneros, ¿y dónde iban los prisioneros? Entonces había que hacer una reconversión. Y la reconversión era que el campo de concentración o campo de prisioneros, como le llamaba, se transformaban en un refugio. Claro. ¿No? Mientras lograban reorganizar todo, claro, y devolverlos a sus lugares. Entonces ellos tenían las puertas abiertas, entraban y salían, pero ¿dónde iban a dormir? Tenían que ir a dormir al mismo lugar donde estuvieron prisioneros. Mientras pasaba esto, los alemanes vencidos entregaban las armas y tenían que pasar por los campos de concentración para reunirlos a todos o para derivarlos. Los aliados los derivaban, lo que quiere decir que había un flujo de gente muy grande, permanentemente. Claro. Los alemanes los desarmaban y los llevaban a otro destino bajo una estricta vigilancia, por supuesto, de los aliados. Y había un clima de horror y a la vez era un clima de alegría, una extraña mezcla, ¿no? Porque Hitler el 30 de abril del 45 se suicida, bueno, o todo lo que se dice acerca de muere en esa fecha. Y ya se sabía que había llevado a Berlín a la miseria, porque a Berlín tuvieron que conquistarla metro a metro los aliados, cuando ya se sabía que había perdido la guerra y él también sabía que había perdido la guerra, pero no se entregó hasta el final y produjo muertes terribles. Y entonces el clima era un clima de alegría por la libertad, ¿no? De alegría porque se había terminado la guerra. Pero por el otro lado, lo que se veía, lo que había, los restos de la guerra, era una cosa que aterrorizaba. Y justamente Arnold Horwell, un teniente primero del ejército británico, fue destinado a un campo de concentración. Y un campo de concentración que es uno de los más elocuentes para los aliados acerca de lo que estaba pasando. Porque en ese campo de concentración estaba puesto entre dos ciudades alemanas, que era Bergen y Belsen, en la Baja Sajonia de Alemania. En medio de esas dos ciudades habían puesto un campo de prisioneros. Campo de prisioneros. Se calcula que entre 1941 y 1945 murieron más de 50.000 prisioneros en ese lugar. 20.000 de ellos eran prisioneros de guerra soviéticos, ¿no? Ahora, hacinados, sin alimentos, en condiciones sanitarias pésimas. Había en ese lugar, cuando llegaron los aliados, había brotes de tuberculosis, de fiebre tifoidea, de disentería, de tifus. Es decir, todas las pestes estaban allí, en esa gente que tampoco tenía fuerzas porque estaban subalimentados y su organismo no respondía tampoco a la alimentación. No es que llegaron y les sirvieron comida y se solucionó el problema. Había a ver qué era lo que les daban de comer. Ahora, los primeros meses
de 1945. En ese campo de concentración murieron 35.000 personas, 35.000 personas. Y cuando los liberan los británicos, que fue el 15 de abril del año 45, había 60.000 prisioneros enfermos, 60.000, que eran los que ellos tenían que reorganizar, medios muertos de hambre, y 13.000 cadáveres en la fosa número 3 sin sepultar. Sí, que las fotos de esas fosas son horribles. Entonces se veían, dice que estaban los cadáveres tirados por todas partes, ¿no? Sin sepultar. Ahora, Arnold Hörwel era un judío nacido en Alemania que en el año 37 había huido del nazismo, y él llega a ese campo, se había enrolado en el ejército británico y tenía que hacer 3 cosas. En primer lugar, tenía que enterrar a los muertos. En segundo lugar, por supuesto, en la fosa común. Sí, no había manera de poder procesar todo eso. No se podía procesar, había que tirar tierra encima y taparlo, ¿no? En segundo lugar, tenía que cuidar la salud de 60.000 prisioneros. Y ahí había un problema ya grave. Y en algún modo tenía que organizar a esa gente porque tenía que ser un campo de refugiados pasajeros, claro, ¿no? Para derivarlos. Y convirtió el lugar, entonces, lo primero que hizo fue convertir el lugar en, esto decía, es un hogar de refugiados, ¿no? Los que antes eran prisioneros ahora podían caminar libres. Dormían, por supuesto, como dijimos, en los mismos lugares donde habían estado prisioneros, pero todavía no se había declarado el cese del fuego. Los británicos mandaron equipos médicos porque el sistema digestivo de la gente era demasiado débil, y entonces tenían que probar diversas dietas restauradoras, es decir, cómo hacemos que el sistema digestivo vuelva a funcionar. Claro. Y probaban de varias formas, con carne especial de ternera, con leche desgrasada, con arroz con azúcar y un poco de pimentón para que tuviera sabor. Pero algunos necesitaban alimentación intravenosa y era imposible dársela. Y no era imposible porque no tuvieran los recursos. Los británicos tenían todos los recursos. Pero cuando ellos veían que les iban a aplicar una endovenosa, entraban en estado histérico, porque así era como los mataban los nazis, alemanes, los nazis. Entonces no los podían, no podían hacer. Era el sistema de eutanasia de los nazis con ellos, aplicarle eso. Dice que veían las jeringas y ya estallaba la histeria. En medio de ese problema, que lo trataba de solucionar el capitán, el 7 de mayo de 1945, un día antes de que se declare el cese del fuego, el cese de fuego definitivo, llega un jeep a ese lugar. Y del jeep baja una mujer rubia, uniformada. Y uniformada como con un capitán del ejército. Lo que quiere decir que él miró y no entendía nada, ¿no? Y esta mujer le dice, soy el capitán Dietrich. Y bueno, él se queda porque era una de las cosas inesperadas, nadie le había avisado nada. Era Marlene Dietrich, la actriz de Hollywood, que había estado durante la guerra, había hecho una campaña anti-Hitler muy fuerte, que había visitado a los prisioneros, a los soldados en la guerra. Es una costumbre de los Estados Unidos que los actores van a apoyar a los ejércitos y entonces dan espectáculos para que la distracción de las tropas. Ella fue una fervorosa antinazi, a pesar de que era alemana, y se había convertido en un ídolo del cine. Y un ídolo del cine por una película que fue muy famosa, que es la que la lanzó a la fama, que se llama El Ángel Azul. El Ángel Azul es una película de culto en este momento. Y había recorrido prácticamente Europa actuando entre los aliados. Y entonces le dice que ella viene a buscar a su hermana. ¿Qué sucedía? Ella tenía una hermana que era 2 años mayor que ella, de la que se había separado. Su padre había muerto cuando ellas eran chicas. Ellas tuvieron que buscar su modo de sobrevivir. Y Marlene tenía una beta artística. Un poco, algunos dicen que la película Cabaret es un poco la vida tiene que ver mucho con la vida de Marlene Dietrich, ¿no? Que ese fue el trabajo que comenzó haciendo y comenzó a hacerse famosa y terminó en Hollywood. Y
y allí se transforma en una antinazi, pero visceral, ¿no? Y entonces termina la guerra y quiere ir a buscar a su hermana, que tiene 2 años más que ella. Y le habían dicho que estaba en ese campo. Ajá, Era por un eso rumor fue, sí. lo que había. Claro, claro. Y un teniente coronel del ejército puso a disposición de ella un avión para llevarla hasta la cercanía y desde allí un jeep que la llevara al campo de concentración, porque ella venía a buscar a su hermana. Ujú. Lo que quiere decir que cuando llegó a ese lugar, ella llegó con una misión bien clara. Tenía que encontrar a su hermana. Y lo primero que hace es preguntarle al capitán si allí no está la hermana de ella. La historia de Marlene Dietrich no debe ser la única, Salvador, tal vez por lo famosa y relevante que era su figura en el mundo del espectáculo, la hace sobresalir. Pero seguramente este capitán que mencionabas habrá recibido a muchas personas, muchas familias buscando a sus seres queridos en los campos de concentración convertidos en lugares de refugio, posteriormente a la caída de todo el nazismo. Bueno, lo que pasa es que él no ignoraba esto, aunque no lo creía. ¿Por Claro. qué? Porque había una Elizabeth Will que decía siempre que ella era hermana de Marlene Dietrich, Ah, ¿no? bien. Y bueno, la gente no lo creía eso, de que era hermana. Cuando llega Marlene Dietrich, le pregunta y le dice si está Elizabeth Will. Ujú. Y él le dice, sí, está pelando papas en la cocina. Y entonces la lleva para que se encuentre con su hermana, y se encuentran allí y se abrazaron y se hablaron con mucho cariño, pero apareció el problema. ¿Y el problema qué era? El problema era que Elizabeth no estaba internada en Bergen-Belsen como prisionera. Estaba como refugiada ahora. No, tampoco. Ah, no. No, era era una prisionera nazi, porque ella era Ah, nazi. era nazi. Era Ujú. nazi. Y entonces Marlene se encuentra con que su hermana había sido colaboradora de los nazis. Mm. Había colaborado con Cuando ella ellos. era opositora Opositora acérrima. total. ¿Qué pasó? Que ella se casó con George Will, Ujú. ¿no? Por eso se llamaba Elizabeth Will, ¿m? Entiendo. y regenteaban un cine para 2.000 personas que estaba a 400 metros del campo de concentración. Y ese cine lo usaban para pasar películas para divertir a la gente de los que manejaban el campo de concentración nazi. Ujú. Entonces entraron a colaborar con los nazis y el esposo era un ferviente nazi. Ujú. ¿Y qué pasaba? Que Goebbels controlaba las películas que se podían ver, se las mandaba a este matrimonio y este matrimonio la ponía en la diversión para la gente de los nazis. Y se encuentran allí las dos hermanas que tienen un vínculo de sangre, que tienen un vínculo histórico, pero que resulta que están en las antípodas, Ideológicamente hablando. ideológicamente. Pero además lo que eso significaba para Marlene, porque Marlene Dietrich era su hermana, pero por el otro lado, vos sabés cómo es la prensa. Ujú. Inmediatamente iba a dar por tierra con la carrera de Marlene Dietrich Claro, también, porque claro. cómo puede ser que haya sido, no era una espía, una contraespía, y siempre aparecen todas esas cosas de la prensa amarilla. Y más en esa época donde las sensibilidades están a flor de piel. Sí. Claro, inmediatamente iban a decir, no, porque debía ir, pero debía ser una contraespía. Todas esas cosas iban a salir. Y ella se da cuenta que ese encuentro con la hermana, que ella, por supuesto, está luchando entre dos cosas. En primer lugar, que ella tiene una idea totalmente distinta. Y en segundo lugar, que es un vínculo, que es su hermana. Ujú. ¿Y qué hace Marlene Dietrich? Hace un pacto con la hermana. Y entonces le dice que ella va a pasar ahora por momentos muy difíciles, como pasaron los otros. Porque no iban a tener más el cine, no iban a tener más recursos, y entonces ella le ofrece darle todo el apoyo económico en esa época, con tal que hagan un pacto de que jamás iba a revelar que era su hermana. Ah, ajá. Hicieron ese pacto. Entonces Marlene comienza a mantenerla a ella, y donde la veían, donde la reporteaban, ella no tenía hermana, era hija única, permanentemente. Y quedan muchos testimonios de eso,
en películas de reportajes donde le preguntan acerca de su familia y ella dice que no tiene hermanas, no tiene hermanas, no tiene hermanas. Pero resulta que había muchos testimonios gráficos, había fotografías de ella con su hermana y todo. Pero ella cumplió con la oferta hasta el final. Ellas dos habían sido como agua y aceite, realmente. Marlene era una mujer esbelta, delgada, que le gustaba todo lo que fuera el arte y que, bueno, se transforma en una artista por vocación. Mientras que la hermana era más baja, gordita, no tenía las cualidades de ella. Marlene, cuando muere el padre y comienza su carrera, se va alejando y termina en Hollywood siendo una actriz. Y no sabía nada de Elizabeth en medio de la guerra, que era lo que había pasado. Y ella se levanta en su actitud anti-Hitler mucho antes de comenzar la guerra. Claro. Es decir, ya tomó partido desde allí. O sea, su hermana sabía la posición. Su hermana sabía la posición de ella, ¿no? O sea, quiere decir que ella era la única que no ignoraba. Marlene ignoraba totalmente. Y cuando le dijeron que su hermana estaba en un campo de concentración, ella dijo, es por culpa mía. Seguramente, como Hitler sabe que yo me estoy oponiendo y estoy haciendo una campaña anti, entonces puso a mi hermana presa como prisionera en ese campo de concentración. Y ella fue justamente para liberar a su hermana, claro, y para pedirle disculpas porque ella no tenía la culpa de que la hubieran llevado prisionera. Y lo que se encuentra... Y se encontró con un asunto totalmente distinto. Ahora, esto a mí me hace pensar en algo que tiene que ver con el ser humano. Las dos venían de la misma familia, las dos tenían el mismo origen, las dos tenían el mismo hogar. Pero hay un momento en que el hombre decide. Y hay un momento en que es absolutamente libre de decidir acerca de su propia vida. Muy personal. Y muchos dicen, es el condicionamiento de su hogar, es el condicionamiento de su familia, es el condicionamiento de sus padres. Bueno, acá las dos fueron condicionadas de la misma forma. Las dos recibieron la misma educación. Pero hay un momento en que el hombre, en su libertad, tiene que elegir entre una cosa y la otra. Y se elige teniendo en cuenta varios factores siempre. Hay quienes eligen teniendo en cuenta el factor de los ideales, de los principios, y hay otros que eligen teniendo en cuenta las ventajas, la economía, dónde está calentando más el sol, ¿no? Sí. Se acomoda. Y yo veo acá, en estas dos hermanas, dos formas de elegir totalmente distintas, a pesar de tener el mismo origen. Una de las cosas que le llamó la atención a San Agustín, que lo dice en sus confesiones, él dice, yo dejé de creer en la astrología porque vi hermanos mellizos que tenían diferente destino. Y entonces si habían nacido, dicen hermanos gemelos, si habían nacido en el mismo lugar y tenían distinto destino, entonces esto era toda una mentira, ¿no? Y justamente porque el hombre, tratando de eludir su libertad personal y su capacidad de elección, empieza a echar la culpa a todas estas cosas del pasado y no se da cuenta que todos nosotros somos responsables de nuestros actos. Y en este caso, estas dos mujeres eran responsables de sus actos, de lo que habían elegido. Y la vida de ellas era el resultado de esa elección que habían hecho. Y lo que le pasó era el resultado de esa elección. Porque en definitiva, todos nosotros estamos eligiendo constantemente y lo estamos haciendo en libertad. Y no estamos siendo condicionados infaliblemente por nada. Todos tenemos influencias. Todos tenemos influencias familiares, influencias sociales, del ambiente. Todos tenemos esas influencias. Pero en última instancia nosotros nos sobreponemos a todas esas influencias y elegimos. Y elegimos y nos preguntamos si nos vamos a manejar por los principios o si nos vamos a manejar por la conveniencia. Si yo voy a tener una ética de principio o una ética de situación. Claro. ¿No? Y acá es donde mejor se ve que el hombre es libre y que tiene que elegir. Y que esa elección es responsabilidad nuestra. Y porque somos responsables de nuestra propia vida, también tenemos que asumir la culpa que nosotros tenemos. Por esas decisiones por las decisiones que tomamos. Y la culpa suele ser una mochila muy difícil de llevar en la vida, muy difícil de llevar. Cuando el Evangelio nos habla de Jesucristo,
nos dice que Él llevó nuestras culpas, Sí. nuestras culpas, y que hay un momento en que uno tiene que sincerarse, no ante la sociedad, si tiene que hacerlo, que lo haga, pero lo más importante es que uno tiene que sincerarse delante de Dios, porque ese sinceramiento delante de Dios, ese volcar, ese peso que uno tiene delante de Dios, es lo que realmente nos libera, es lo que realmente encausa nuevamente en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo que si Dios nos libera, somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque muchas veces nos tratamos de liberar nosotros a través de nuestras excusas o de lo que sea, y la carga siempre llega, nunca llega la verdadera libertad. La verdadera libertad llega cuando Jesucristo nos hace libres, cuando la libertad viene de Dios, cuando respondemos ante el tribunal de aquel que fue el que nos dio la libertad. Y cuando llegamos a ese tribunal y respondemos ante eso, entonces sí, realmente encontramos la paz. Quiera Dios que Elizabeth en algún momento haya podido también encontrar la paz.